Muy bien, hola, hola, espero que se encuentren bien. Estoy de vuelta para poder continuar con la grabación del material que estamos utilizando de apoyo en la clase de programación 3. Y en esta ocasión quiero que retomemos lo que estábamos haciendo. En el método anterior, en la entrega anterior, en el video que compartí anteriormente con ustedes, trabajamos en un método llamado find. El método find va a ser el método encargado de traernos la información que nosotros le solicitemos para poderla mostrar en pantalla o poderla procesar de la manera en que nosotros lo necesitemos. Pues voy a darle clic en iniciar y veamos qué es lo que hace. En este caso también nosotros creamos un método llamado getPacientes, ya lo vamos a ver. El método getPacientes lo que hace es traer los pacientes que nosotros tenemos registrados y nos los muestra en este Data Grid View. El día de hoy vamos a aprender a darle formato a este Data Grid View para que se vea de forma profesional. Entonces, vámonos aquí al formulario, escribimos el código y este es el método getPacientes. Ya sabemos que lo que hace es que envía una solicitud al método find indicándole el nombre de la tabla donde va a buscar la información y luego le especifica la lista de campos que quiere o que queremos. En este caso entonces le pasamos esta información. Entonces ahora aquí abajo de esta llave voy a crear un método que lo que va a hacer es formatear el data grid. Cuando digo formatear me refiero a mejorar su apariencia. Entonces aquí voy a crear un método que se va a llamar private void y se va a llamar setFormatGrid, o sea, dar formato al grid. Eso es lo que va a hacer. Abrimos y cerramos, abrimos y cerramos. Pues bien, este método lo que va a hacer es lo siguiente. Primero va a verificar si hay registros dentro del Data Grid View, porque si no hay registro, lógicamente no queremos que cambie el formato. O sea, solamente va a cambiar el formato cuando hayan filas dentro del Data Grid View. Entonces para eso yo voy a hacer un if, voy a abrir y cerrar paréntesis y voy a abrir y cerrar llaves. Entonces el Data Grid View se llama dgvPacientes. Entonces acá le voy a poner .rows. Cuando yo digo rows, entonces me estoy refiriendo a las filas que tiene y luego le voy a poner count. O sea, con esta línea lo que yo estoy diciéndole es que si el número de filas o si las filas que hay en el Data Grid View es mayor que 0, entonces quiero cambiar el formato. Entonces lo primero que voy a hacer es cambiar el tamaño de las columnas. Entonces para eso voy a decirle dgvPacientes.columns y en el video anterior le explicaba que era una matriz. Entonces en este caso la columna 0 es donde está la identidad. Entonces aquí le vamos a poner column 0.width, que es ancho, width y le vamos a decir que va a ser igual a 120. Vamos a dejarlo en 120. Entonces recuerde que este es donde está la identidad, es el primer campo. Recuerde que cuando hablábamos del data table y del data grid view, en la explicación que le daba en Microsoft Excel, le decía que el índice de estas estructuras de datos siempre comienza de 0. Entonces en este caso, como me estoy refiriendo a la primera columna, entonces especifico acá el 0. Ahora voy con la segunda columna, que es la que va a contener el nombre del paciente. Entonces para eso le digo dgvPacientes.columns y aquí vamos a decirle que es la 1 y le vamos a poner .width y le vamos a poner un 320. Entonces ahí es al cálculo. Ahora dgvPacientes.columns y aquí vamos a ver dónde está el teléfono y aquí le vamos a poner un .width de 100. Entonces ya con esto nosotros tenemos un pequeño método que lo que va a hacer es cambiar el formato de este Data Grid View. Ahora, en este momento, si nosotros lo ejecutamos, vamos a tener el resultado que teníamos antes. ¿Por qué? Pues lógicamente esto va a ocurrir porque todavía yo no he llamado al método setFormatGrid. Esperemos a ver a que se recompile, se actualicen los cambios y veamos en la ejecución el resultado que tenemos. Esperemos. Entonces lo que le mencionaba, el Data Grid View sigue igual. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya tengo el método, ya escribí el código, se llama setFormatGrid.
Lo primero que hace es que revisa si hay información dentro del Data Grid View, y para eso, ¿cómo lo hacemos? Pues contando el número de filas. Entonces le estoy diciendo que si el número de filas del Data Grid View es mayor que 0, eso indicaría que hay información en el Data Grid View. En ese caso voy a cambiar el tamaño, el ancho de la columna 0 a 120. Voy a cambiar el ancho de la columna 1, que sería la segunda columna, a 320, y la columna 2, que sería la tercera columna, a 100. Pero en este momento yo no he llamado al método setFormatGrid. Entonces el método setFormatGrid yo lo voy a llamar dentro del método getPacientes. Entonces aquí, después de haber asignado la fuente de datos, entonces simplemente vamos a llamar, en este caso vamos a llamar al método setFormatGrid. Entonces setFormatGrid, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Entonces ahora, si lo vamos a ejecutar, deberíamos ya de tener el resultado que esperamos. Esperemos un momento. Entonces fíjese que ahora el Data Grid View ya tiene el diseño, las columnas cambiaron de tamaño y pues ya la información se ve un tanto mejor, pero todavía podemos hacer algunas cosillas. Entonces en este momento fíjese qué vamos a hacer. Primero quisiera que no se muestre de la forma en que está el borde. Entonces quiero aquí, cada vez que nosotros nos cambiamos de posición, lógicamente nos ubicamos en una nueva celda, y la celda pues se ve muy parecido a lo que vemos en Excel. Entonces en este caso fíjese que yo me voy a ir al formulario, voy a seleccionar el Data Grid View y voy a cambiar una propiedad. La propiedad se llama Cell Border Style, me parece, no recuerdo bien. Entonces le voy a dar en propiedades, me voy a ir a una propiedad que se llama Cell Border Style y aquí dice Single. Entonces en este caso lo que esto me permite cambiar es el estilo del borde de la celda. Entonces aquí yo le voy a poner Single Vertical, Single Vertical. Entonces ahora lo voy a seleccionar y le voy a dar iniciar para que vea usted qué es lo que hicimos. Entonces ahora fíjese que al momento de ejecutarlo, entonces ya no se ve la cuadrícula que antes veíamos, solamente se ven marcadas claramente las columnas, las celdas no se visualizan el borde. Entonces ahora yo quisiera que al seleccionar una celda, entonces se seleccione toda la fila, es decir, si yo le doy clic acá en el nombre, entonces se me seleccione toda la fila. Si le doy en el teléfono, pues igual que se seleccione toda la fila. Entonces el Data Grid View tiene una propiedad que se llama Selection Mode. Entonces me voy a ir a cambiar la propiedad Selection Mode y le voy a decir que al momento de seleccionar algo dentro del Data Grid View se seleccione toda la fila. Entonces esa es la propiedad Full Row Select. Entonces la selecciono y ve ahora cuál es el resultado que tenemos. Le voy a dar clic en iniciar nuevamente, voy a esperar a que se compile. Y ahora fíjese que cuando yo hago clic en cualquier parte de la fila, entonces esta se selecciona completamente. Ahora quisiera hacer algo y lo que quiero ahora es alternar el color de las filas. Esto va a hacer que visualmente se vea mucho mejor. Entonces en este caso lo que yo quiero hacer es que una fila sea color blanco, la otra fila sea Alice Blue, la otra color blanco, la otra Alice Blue. Solo por mencionarles un color, podría ser cualquier color. Entonces con el Data Grid View seleccionado me voy hacia arriba y voy a ir a buscar la propiedad que se llama Alternating Rows Default Cell Style. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que es el estilo por defecto en el cual se van a alternar las filas. Entonces le voy a dar clic en este botón de seguimiento y aquí voy a cambiar Back Color y le voy a poner Alice Blue. Usted le puede poner el color que quiera y lo puede buscar acá. Puede buscarlo en personalizado, web o sistema. Yo voy a dejarle Alice Blue y le voy a dar aceptar. Démosle clic en iniciar y veamos cuál es el resultado que obtuvimos. Entonces fíjese que ahora si usted ve detenidamente su Data Grid View, entonces se va a dar cuenta que la primera fila es blanca, la otra es Alice Blue, la otra es blanca, la otra Alice Blue y así sucesivamente. Entonces eso hace que se vea pues mucho mejor. Ahora fíjese qué quiero hacer. Esto ya me gusta cómo se ve, pero quisiera que también al escribir acá, entonces estos datos se filtran.
En esta parte yo quisiera hacer primeramente lo siguiente. Fíjese que le voy a dar clic en nuevo y voy a registrar un nuevo paciente. Entonces le vamos a poner 1613, le vamos a poner aquí todo el número de identidad. Entonces le vamos a dar un nombre. Le vamos a poner por nombre, le vamos a poner Nelson Adonai y le vamos a poner un apellido, le vamos a poner que Pérez que Rivera. Casi siempre utilizo sus apellidos, ¿va? Le damos enter y le vamos a poner Santa Rosa de Copán, barrio El Carmen. Luego le vamos a poner un número de teléfono, vamos a seleccionar el sexo de Nelson, le vamos a poner aquí una fecha de cómo se llama, de nacimiento, le voy a poner aquí de 1990, le voy a poner una edad, eso lo vamos a calcular, no lo olviden, y en correo le vamos a poner nelson@gmail.com. Ahora, en el caso de emergencia, entonces vamos a llamar a su padre. Imaginemos que su padre se llama Raúl Fernando, imaginemos que se llama Pérez. Entonces, parentesco es padre y le vamos a poner el número de teléfono de don Raúl. Ahora, fíjese que le voy a dar clic en guardar. Al darle guardar me dice que el paciente se registró correctamente, pero no se visualiza acá. O sea, se insertó. Y si lo voy a buscar a la tabla, me voy a ir a Databases, me voy a ir aquí a Clínica 504, le voy a dar New Query, voy a esperar a que se compile y se ejecute, vamos a esperar un momento, y en esta parte fíjese que le vamos a decir Select asterisco from datos paciente. Entonces datos paciente. Entonces vamos a seleccionar esto y lo vamos a dar a ejecutar. Entonces veamos que ahora aquí está Nelson Adonai, eso ya está, pero en el Data Grid View no se mostró. ¿Por qué? Porque yo no llamo al método al momento de guardar. Entonces, para poder hacer nosotros que al momento de guardar un paciente se visualice en el Data Grid View, tengo que hacer lo siguiente. Me voy a hacer doble clic en el botón de guardar. Vamos a hacer doble clic en el botón de guardar y me voy a ir un poco hacia abajo. Entonces fíjese que acá yo estoy haciendo una condición evaluando una condición para verificar si el paciente se registró correctamente. Si esta condición se cumple, entonces mando el mensaje que se registró correctamente, limpio los datos o quito los datos que había ingresado en el formulario y hago que el formulario tome su configuración por defecto. Ahora, después de esto, entonces yo le voy a llamar al método getPacientes, abro y cierro, punto y coma. Entonces ahora, si nosotros le damos clic en iniciar, fíjese que yo tendría el siguiente resultado. Le voy a dar clic en nuevo, aquí aparece Nelson, aquí está Nelson, pero si le doy clic en nuevo, fíjese que yo le tendría que poner acá un número de identidad, vamos a ponerle un número. Vamos a crear a una nueva persona, entonces le vamos a poner Iris Janet, le vamos a poner un apellido que es Romero Hernández. Entonces vamos a pensar que vive en Ocotepeque, y le vamos a especificar que vive en el barrio El Centro, imagino que debe haber alguno. Le vamos a poner aquí el número de teléfono, le vamos a poner el sexo, le vamos a especificar aquí que nació en el 1998, le vamos a poner una edad y acá en correo le vamos a poner iris@gmail.com. Entonces en nombre vamos a pensar que vamos a llamar a su madre. Entonces imaginemos que su madre se llama Araceli, vamos a ponerle Araceli, solamente le pusimos Romero, entonces tendré que ser Hernández, le vamos a poner parentesco madre y le vamos a poner un número de teléfono. Fíjese que como nosotros ya llamamos al método getPacientes acá, entonces al darle guardar, vea qué ocurre. Nos aparece el mensaje diciendo que el paciente se registró correctamente y al darle a aceptar inmediatamente aparece acá. Ahora, en esta parte también quisiera que jugáramos un poco con el método find. Imagínese que yo quisiera que los datos estén ordenados, entonces en ese caso es muy fácil porque vamos a ir a buscar al método getPacientes,
Vamos a ir a buscar el método getPacientes. Entonces está acá. Entonces fíjese que aquí yo solamente estoy especificando los datos del paciente, estoy especificando los campos y ahora quiero el siguiente parámetro, recuerde que es la condición. Entonces, como no voy a evaluar ninguna condición, solo le pongo abrir y cerrar comillas. Y ahora voy a especificar por qué campo lo quiero ordenar. Entonces aquí, entre comillas, yo le digo que lo quiero ordenar por el campo nombre. Entonces ahora, si le damos en iniciar, nos vamos a dar cuenta que nos va a traer los datos ya ordenados. Entonces fíjese que primero está Ana, luego Edwin, luego Iris, luego Lilian. Estos datos están ordenados alfabéticamente. Ahora imagínese usted que quisiera que solamente aparecieran los hombres o las mujeres. Entonces en ese caso recuerde que el tercer parámetro es la condición y aquí le diríamos género, esta es la condición, género igual, y aquí entre comillas simple le diríamos hombre. Entonces, ¿qué va a hacer el método find? Hoy va a evaluar que nos va a traer únicamente a los pacientes de género masculino y va a ordenar los datos siempre por nombre. Entonces le damos iniciar y veamos cuál es el resultado que tenemos en este momento. Fíjese que ahora solamente están los hombres. Ahora, si yo quisiera que trajera a las mujeres, entonces aquí le pondría mujer. Le voy a dar iniciar y nos vamos a dar cuenta que nos va a traer los datos únicamente de las mujeres. Entonces fíjese que el método find pues es interesante porque nos permite poder hacer muchas cosas. En este caso, pues como lógicamente yo quiero mostrar todos los datos, no le paso ninguna condición, y como quiero ordenarlos, entonces aquí le paso el campo por el cual yo quiero que se ordenen los datos. Entonces si le damos en iniciar, vamos a obtener este resultado. Están todos los pacientes y al darle clic en nuevo, entonces podríamos al darle clic en nuevo y guardar un nuevo paciente, ese ya aparece en el Data Grid View. Ahora me gustaría que acá en este momento, cuando yo escriba por ejemplo Ed, entonces me aparezcan los datos de los pacientes que coincidan con lo que yo estoy escribiendo acá. Entonces esto es lo que conocemos como un buscador. Entonces bien, cuando nosotros programamos, una finalidad que siempre debemos de tener es que nuestro código quede en bloques pequeños. Si se dan cuenta ustedes, tenemos bloques de código bastante pequeños y esto nos permite a nosotros pues crear pequeños módulos dentro de nuestro programa, y esto hace que la aplicación pues quede mejor construida en piezas pequeñas. Entonces ahora fíjese que yo quisiera que al momento de escribir algo acá se busque en la base de datos las coincidencias y me quede en el Data Grid View únicamente aquellos pacientes que coincidan con lo que yo estoy escribiendo acá. Entonces para ello me gustaría utilizar el mismo método getPacientes. Fíjese bien que el método getPacientes ya nos trae toda la información. O sea, ya nos trae toda la información. El método getPacientes trae todos los pacientes y los muestra en este Data Grid View. Ahora quisiera que ese método también me permitiera traer a algunos pacientes o los pacientes utilizando algún criterio de búsqueda. Entonces para ello yo voy a hacer lo siguiente. En el mismo método getPacientes, porque debemos de procurar evitar escribir código repetido. Entonces fíjese que acá yo le voy a poner un string, o sea un parámetro. getPacientes va a recibir un parámetro que se va a llamar condition, y le voy a decir que va a ser opcional. Con esto lo que estoy diciéndole es que al momento de llamar a getPacientes, este parámetro es opcional, es decir que no necesariamente nosotros queremos pasarlo. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a llamar al método getPacientes y le vamos a pasar una condición. Entonces fíjese qué interesante. En esta parte nosotros tendríamos que hacer lo siguiente acá. Dentro del método getPacientes tengo que hacer un pequeño cambio. Entonces le voy a decir que voy a hacer un if porque tengo que verificar si hay una condición o no. Entonces lo primero que tendría que decirle es si condition es igual abrir y cerrar comillas, entonces esto indica que no hay ninguna condición. Entonces en este caso pues simplemente esto vamos a ver cómo quedaría. Déjenme acá
En este caso vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar este if de acá. Me parece que lo puedo hacer mucho más fácil todavía. Lo voy a hacer mucho más fácil. Entonces fíjense que en esta parte aquí donde tenemos pacientes, voy a hacer un if. Entonces aquí va. O sea, campos quedó arriba y aquí separé pacientes porque aquí voy a poner un if para que el código quede más expresivo, más fácil de entender. Entonces le voy a decir que si condition es igual a vacío, o sea, en este caso le estoy diciendo que si no hay condición, entonces pacientes, este código que tengo seleccionado lo voy a cortar con control X y lo voy a pegar acá. Entonces le voy a dar control V. Esto es lo que va a hacer en el caso de que no haya una condición, pero en el caso de que haya una condición, entonces yo le diría else, y en esta parte pues yo le diría lo siguiente, ¿va? En esta parte sería siempre, voy a copiar esto, lo voy a seleccionar, le voy a dar control C para copiar y lo voy a venir a pegar acá. Entonces en esta parte, entonces como este else indica que sí hay una condición, entonces acá yo le pasaría, en lugar de estas comillas, le pasaría condition. Entonces ya con eso este método queda terminado. Fíjese qué es lo que hace. Verifica si le pasaron una condición. En este caso lo que yo estoy diciéndole es que si la condición está vacía, entonces que no aplique ninguna condición. Fíjese que el tercer parámetro va nulo, va vacío. Ahora, en el caso de que esta condición no se cumpla, indicaría lógicamente que sí hay una condición que evaluar. Entonces en esa parte lo que nosotros le diríamos es que como tercer parámetro evalúe la condición que le pasemos. Entonces ahora, si yo me voy acá y escribo, hago doble clic sobre este textbox, entonces yo podría llamar sin problema al método getPaciente, ¿eh? Abro y cierro, pero si lo dejo así, obtendría el mismo resultado. Entonces yo quiero que este evalúe una condición. Entonces le digo que la condición sea el campo nombre, que el campo nombre sea parecido, like, voy a ponerle comilla simple, doble, doble, más, y aquí le vamos a poner a este, le vamos a poner txtbuscar.txt. Pero me falta hacer algo. Me parece que en un video le explicaba cómo funciona este criterio de comparación, y el like lo que va a hacer es que va a buscar aquellos que se parezcan. Entonces para ello voy a poner aquí un un símbolo de porcentaje, y aquí también entre la comilla doble y la comilla simple otro símbolo de porcentaje. No deben haber espacios ahí. Entonces con esto lo que yo le estoy diciendo es que el método getPaciente me traiga aquellos pacientes donde el nombre se parezca a lo que yo escriba acá. Entonces ahora si le damos clic en iniciar, fíjese como una sola línea nos va a dar esa funcionalidad. Entonces voy a esperar, y ahora si yo me ubico acá y escribo Ed, entonces fíjese que solamente me queda Edwin. Ahora si borro, entonces me vuelve a quedar. Ahora imagínense que yo busco a Selvin. Ahora imagínense que busco H, entonces aquí me dice Hernández, entonces aquí H, pero si escribo E, entonces ¿por qué este no me lo da? Porque no utilicé el apellido, y Hernández es el apellido. Solamente nos va a funcionar con el, ¿cómo se llama? Con el nombre. Entonces ahora si escribo Jan, entonces me queda Janet porque tiene Y, me queda Johanna y me queda Donay que también tiene una Y. Entonces ya tenemos un pequeño buscador. Ahora quisiera hacer algo antes de terminar este video. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos, 23 minutos, y quisiera hacer lo siguiente. A mí me gusta que la información en la base de datos quede organizada de esta forma, en mayúscula, todo en mayúscula. Entonces fíjese que al momento, eso me hace sentir que la información tiene un formato definido. Porque si no, puede haber un usuario que ingrese en mayúscula, otro en minúscula, y eso pues me arma un descontrol. No me gusta ver la información así. Entonces fíjese que si le doy en nuevo y yo ingreso un número de identidad, entonces al escribir nombre, si yo no tengo activado las mayúsculas en mi teclado, entonces en este caso las tengo activadas, la voy a desactivar. Entonces ahora puedo escribir solo en minúscula. Entonces voy a cambiar una propiedad para que la información que yo ingrese siempre se tome en mayúscula, aunque la tecla o aunque las mayúsculas estén desactivadas, aunque usted haya presionado el caps lock. Es decir,
Aunque mayúsculas esté desactivado, siempre aquí va a salir en mayúscula. Y en correo voy a hacer lo inverso. En el correo nosotros generalmente tenemos que escribir el correo en minúscula. Entonces, es nombre, apellido, dirección y nombre, este nombre que tengo acá, parentesco, entonces quiero cambiarles una propiedad. Fíjese bien. Voy a seleccionar el Data Grid View y voy a seleccionar el nombre y le voy a presionar Control. Sin soltar Control voy a darle un clic en apellidos y un clic en dirección. Luego voy a seleccionar, voy a dar clic sin soltar Control, voy a presionar clic en este textbox donde se va a ingresar el nombre y este textbox donde se va a ingresar el parentesco. Ahora, y usted me dice, teléfono, ¿por qué no? Porque teléfono es un masked textbox y ya sabemos que el valor ingresado ahí siempre va a ser numérico. Entonces me voy a propiedades y voy a ir a cambiar una propiedad que se llama character casing. Entonces aquí le voy a dar clic en Upper, que significa que la información que ingrese acá se va a visualizar en mayúscula. Ahora, en correo voy a cambiar la propiedad, siempre character casing, y le vamos a poner lower. Eso que significa que la información acá siempre se va a ingresar en minúscula, aunque el usuario tenga desactivadas o activadas las mayúsculas. Entonces fíjese que en este momento, si yo le doy clic en nuevo, ingreso un número de identidad. Entonces al ingresar un nombre, en este momento tengo activadas las mayúsculas, entonces me sale mayúscula, pero ahora las voy a desactivar. Entonces siempre, aunque yo escriba, me queda siempre en mayúscula. Entonces aquí le vamos a poner vamos a ponerle Luis Fernando, le vamos a poner Maldonado Caballero, le vamos a poner dirección Santa Rosa de Copán, le vamos a poner un número de teléfono, vamos a seleccionar el género, le vamos a poner aquí la que nació en el 2000, le vamos a poner la edad, tendría 20. En correo, fíjese que yo tengo activadas ahora las mayúsculas, las acabo de activar, pero siempre la información me la muestra en minúscula. Entonces luis@gmail.com. Entonces en caso de emergencia, aquí es con M, entonces en caso de emergencia vamos a llamar a Julio César Caballero. No importa ahí si tengo activadas o no las mayúsculas, la información siempre va a salir en mayúscula. Entonces aquí padre, y le vamos a poner un número de teléfono. Entonces si le damos clic en guardar, vea que nos dice que el paciente se registró correctamente, inmediatamente se visualiza acá, y ahora si yo escribo Luis, entonces ya lo puedo encontrar. En la siguiente fase lo que vamos a hacer es que al hacer doble clic acá, entonces traigamos la información de la base de datos y la mostremos acá para que el usuario pueda actualizar o pueda eliminar esa información. Entonces para ello vamos a hacer nosotros lo siguiente. Entonces voy a seleccionar esta parte de acá, perdón, voy a detenerlo y voy a dejar el video hasta acá. Entonces quiero antes recapitular en lo siguiente. Ahora nosotros tenemos un método save que nos permite poder guardar información en la tabla, en cualquier tabla. Solamente es cuestión de que al momento de nosotros guardar, especifiquemos el nombre de la lista de campos, especifiquemos la información que vamos a almacenar y aquí le pasemos por parámetro el nombre de la tabla, la lista de campos que tenga la tabla, que en este caso es, por ejemplo, identidad, nombre, apellidos y lo demás, y en data pues es toda la información que nosotros queremos insertar. De la misma forma, ahora nosotros en cualquier formulario podemos traer información de la base de datos para poderla mostrar en pantalla a través del método find. El método find dice que lo que hace es traer la información que nosotros le solicitemos de la base de datos para poderla mostrar en pantalla o para poder ejecutar procesos que nosotros vayamos necesitando. Pero generalmente lo que hacemos es con ese método traer información para dejarla en memoria o poderla mostrar en pantalla y poder pues darle la posibilidad al usuario de trabajar con esa información que nosotros traemos de la base de datos. Entonces completo hasta acá este video y nos vemos en la siguiente entrega. En el próximo video vamos a tomar un formulario de cero y vamos a recapitular cómo guardar, cómo traer la información y pues por ahí nos vamos a ir. Entonces hasta luego.